Bueno, pues ya que suena Wonderland, podéis falar de Alicia también, ou podéis falar de libros, así na que palantre. Buenos días, Yedria. Buenos días, Patri, ¿qué tal? Bien, contenta. Me gusta este tema que nos acaba de dar así Raúl. Es como estar en una mecedora, ¿no? O sea, estamos calentitas, nos podemos mover, nos pone música tranqui. Nos está tratando bien este chico, ¿eh? Sí, lo único que nos falta es ponernos aquí ayer un poquitín. Bueno, yo traje algún que otro libro. Yo también. Porque lle verano y en verano se supone que vamos a hacer muchas Está bien cosas. que los enseñes, pero la cámara está ahí, no donde el micro. Bueno, pues, Pero luego lo vamos a enseñar con más lo siento. detalle. Buenos días, buenos días. Es que hablando de Alicia en el País de las Maravillas, pues soy un poco como el conejo de Alicia y siempre estoy que llego tarde. Y es lo que pasa cuando vas con prisa, que nunca te das cuenta de las cosas importantes. Así que perdónenme ustedes, miro a cámara y les recomiendo los siguientes libros. Uno que se llama Tiempo de Nos, de un rapacín que no sé ni quién llegue, que se llama Raúl Alonso. ¿Y qué pasa? Pero enséñalo bien. Vale. En plan, ponte así rollo influencer. Es que no sé sé Bookstagram. No sé ser influencer. Bueno, lo intento. Buah. A ver, este libro. ¿Puedo leer algo, Raúl? Eso ya como tú quieras. A ver, Orixe, a Andrés Solar. Yera la mayor y l'orballo. Yera la mar y l'orballo. Cada uno de estos huellos. Yeremos les foles. Que ca una vegada más mecen les nuestros cuerpos nuna torbonada. Y era una muller camentando na mar, garrar voz y glayar con la sonrisa que l'orballo y el origen de este pequeño país. Ole. Muy bien. Improvisado, ¿eh? Qué bien fala bueno, o qué bien escribe este guaje. Hazlo todo bien, tengo que decirlo. Aunque a veces sea mi mayor enfado, pero... Tu némesis. Efectivamente, efectivamente. Pero tengo que decir que una de las personas con las que mayor trabajo, supongo porque me sabe llevar, he de decir. Y luego tuve que tornar a Zaragoza, porque aunque Patri estuvo en Italia y nadie lo sabe... Para nada. Eso de que tuviste en Italia, Patrick? Sí, hombre, sí, no lo sabíais. Marché de Erasmus. Ahora, pero pues falar en asturiano y en italiano también. Y yo tuve que tornar a Zaragoza y una de las mejores cosas que hay en Zaragoza son las librerías. Hay dos que yo tengo que citar expresamente, que son Antígona y Cálamo. O sea, con esos nombres... Pues Antígona, que está justo enfrente de la uni, pues ahí me erqué yo este libro que se titula Democracia para quién, y son ensayos de Angela Davis, Silvia Federici y Patricia Hill Collins. Y yo soy muy fan de este tipo de libros, que son fininos para pues, poder meterlos en la mochila, en la bolsa, y cuando vas a la playa o vas a hacer una ruta y paras un ratín, pues llévalos y no como esos tochos que nos va a enseñar Patri ahora mismo, que tendrán un valor enorme. Sí. Pero yo que soy muy amiga de lo práctico, sobre todo en verano, pues recomiendo estos o los de la editorial Anagrama, que son también finitos. Oye, pero... aquí tengo un anagrama, Bueno, pero de los que, ¿sabéis cuál os digo? Los que son de Anagrama, que son de colores así pastelín y finitos. Pues a tope con esos libros. Bueno, voy a entamar, ya que dijiste que tuve en Italia, voy a entamar con este libro, porque este libro merquelo en Italia. Y merquelo de una compañera de máster, Natalia, que desde aquí voy a dejar pues, su Instagram, que es @alvarezb_nat, porque aparte de que ella es escritora, y una escritora moza de la nuestra edad, y una persona muy inteligente, al menos lo que la conocí, en sus redes sociales también les utiliza para... dar voz a varios temas muy interesantes, entonces os recomiendo seguirles. Y, de paso, mercai el libro de Fea, Furcia y Chiflada, que son 3 adjetivos que siempre a las mujeres nos los han puesto muchas veces. O sea, ¿a quién no la llamaron fea o furcia o chiflada? Y es muy guay, y de una escritora moza, entonces os lo recomiendo. Y bueno, tengo lo dedicado porque mercalo en Italia, merquéselo a ella y préstame tener pues una pequeña dedicatoria y un recuerdo de Natalia que espero que pueda volver a verla en algún momento. Y luego estos libros ya no tienen tanto sentimentalismo. Pero están muy bien, así que Facendera, de un chaval que se llama Óscar García Sierra, que es un
un libro muy prestoso, que además tiene palabras en asturionés, porque basase en bueno, después del Pallares, en un pueblín por ahí minero. No quiero decir mucho porque la verdad que es difícil no hacer spoiler, pero la verdad que es un libro muy corto porque es letra grande y faise ameno y yo leímelo en 2 días de playa. Así que recomendadísimo. No sé si se ve, la verdad. Estoy aquí, pero bueno, este por aquí, por un lado, y este otro por aquí. Aquí. Sí, La verdad creo que se Fea, puede. Furcia y Chiflada y como algo así, como que tú puedes hablar con cualquier mujer de la historia de la humanidad, que seguramente la habrán tildado de algo de eso, del siglo que sea. Llévatelo y yeslo. ¿Sí? Sí, Bueno, yo ya lo tengo yo, así que pues ya me nada. dirás. Y luego este... Fea, Furcia y Chiflada baja el nalón. Y yo este y otro muy interesante también. Bueno, yo ya que llevo mucho... también llevo cosas que pueden ser como muy neutrales. Vamos a decir en temas de género, pero este es un libro muy de mujer porque está basado en una adolescente en los años 90, justo cuando llega el momento del crimen de Alcácer y empiecen pues en estos ataques a las mujeres y sobre todo a las niñas y todo eso. Entonces llega pues el redescubrimiento, bueno, el descubrimiento de una misma como mujer, el tránsito de niña, de adolescente a mujer y pues también trata muchos temas como la violación, el secuestro o les miraes lascives de los hombres. Entonces, bueno, está muy interesante. Y un libro un poco largo y a mí al principio la verdad que no me consiguió encajar, pero luego sí, o sea, si os abren cualquier página vais a ver que tengo, bueno, no sé si se va a ver, pero ahí tengo subrayado porque me gusta hacer los libros míos. Entonces, muy recomendable. Y ese rápido también. No tan rápido como Facendera, pero está muy guay. Y luego, no sé, ¿alguna autora que te guste, autor? Yo soy muy fan, bueno, una de las favoritas que tengo y tuve siempre es Almudena Grandes, pero bueno, eso no hay nada nuevo en este podcast. Tengo muchas ganas de leer algo de Almudena. A mí Almudena Grandes me hizo descubrirme mucho a mí misma y igual que por ejemplo Almodóvar me hizo entender muchas cosas de la vida y de la familia y de la mujer y del peso de las madres. Yo creo que Almudena Grandes te hace, igual que Isabel Coixet, son mujeres que a través del arte que faen son capaces de que tú te reconozcas a ti misma y te ¿Leíste encuentres un algo poco. de Annie Ernaux? No, la verdad que no. Es que no sé por qué no salgo mucho de mi zona de confort de autoras españolas. Pues yo creo que te va a llevar un poco por donde te lleva Almudena, porque solo me leí un libro de Annie, tengo otro pendiente, pero me leí El acontecimiento, que además de un libro muy guay y que basado en hechos históricos que acaben de suceder en Francia, date que pensar mucho. Y non quero facerte spoiler, o sea, el acontecimiento ya algo, pero que acontecimiento etcétera. Así que llételo, porque Annie Ernaux yo creo que lle otra muller de mulleres que, home, sin duda alguna los hombres pueden leer también los libros de muller y está muy interesante, pero son libros que te transmiten sentimientos que es difícil de entender si es un hombre, porque son cosas que quizás no puedes llegar a... Sí, hay ciertas cargas sentir. o hay ciertas cargas o ciertas emociones que creo que solo Claro. pasan si estás en este lado, pero bueno, que también podéis leer y sé que Sí, hacéis. por Así supuesto. que... Yo este libro se lo recomendé a un collacio, o sea, y yo creo que le iba a gustar y también pues incluso llegar a entender mejor lo que es ser mujer un poco, ¿no? En plan, a través de la lectura de mujeres, al igual que, o sea, nosotros llevamos yendo a hombres toda la vida. Toca vos llegar a mujeres y no pasa nada porque la lectura y para disfrutarla, para aprender. Voy a facerte, perdón por cortarte, Patri, pero voy a facerte, antes de que te indignes del todo, voy a facerte una pregunta. Tú, en tu etapa, es que el otro día lo estaba pensando, y no sé si porque soy profesora o qué, tú en tu etapa cole,
instituto, quantes mulleres lleiste? Pues muchísimas, porque la mi lectura ya era... No, del cole, ¿eh? Del de cole. lo que te mandaban del en el cole. instituto. Yo creo que 2 o 3 en total. Es Yo que sí. no recuerdo tampoco mucho los libros que leí, pero no. Y en el cole, recuerdo que nos leyeron el verdadero final de La Bella Durmiente de Ana María Matute, creo que es. No lo sé. Ese sí que lo recuerdo, pero en el Insti no me acuerdo de ninguno. Es que yo recordando nombres, que no está nada mal, pero bueno, Un loto en la nieve de Gonzalo Maurie, de Bajo la fría luz de octubre, que también era de autor masculino, El árbol de la ciencia, La casa de Bernarda Alba, siendo Lorca quien es, pero bueno, aún así, todos los libros que tengo recuerdo de Fuenteovejuna, todos los libros Agora polo menos metieron a Luisa Carnés. por favor, Ya. tengo que decir que dentro de toda la parafernalia o todo el aparato que hay en torno a las leyes educativas, el hecho de que aparezca Luisa Carnés en el currículo asturiano, de verdad que, o sea, a topísimo. No sé quién se encargó y quién fue el aparato ideológico, no sé cómo decirlo, no me sale ahora la palabra porque me vengo muy arriba, pero a topísimo con ello, Y la es que, verdad. además, una cosa que, en plan, cuando tú estás en clase de literatura y ponente a dar La generación del 27, das hombres. ¿Y les sin sombrero qué? Yo tengo que dar o sea, nunca me va a escuchar, yo lo sé, pero bueno, a Tania Bayó, que hizo los 2 libros de La sin sombrero, se dedicó a investigar, a poner en valor toda su obra, su trayectoria, su vida, muchas muy marcadas por el aborto, por la incapacidad de tener hijos y la maternidad o por un matrimonio fallido, muchas de ellas pertenecientes también a la Falange. Fue reflejando sus vidas y sus trayectorias de una manera impecable. O te cuenta como Maruja Mayo y Miguel Hernández, que son dos personas increíbles de la literatura española, se fueron a recorrer España por ahí de autostop. Esas son las cosas que puedes descubrir gracias a Tania Bayó, y yo se lo quiero agradecer de verdad porque me hizo descubrir la literatura que me hubiera gustado leer cuando tenía 16 años. Lo hice con 22, pero bueno. Gracias a todas estas personas que divulgan, investigan y dedican tiempo, ganas, vida y esfuerzo en que conozcamos a la gente que estaba en el lado bueno de la historia. Así que ayer, Estibrano, venga.